Gracias, Francisco. Buenos días. Buenos días, Darwin, buenos días, Fernando. Y vamos a pasar de inmediato ya, ¿no? Con el señor embajador de la Gran Bretaña, el señor embajador inglés del Reino Unido, don Chris Campbell, para tratar un tema que es del calentamiento, pero además para acercarnos un poco también a su participación en la vida nacional. Es un embajador como a los tiempos, diría yo. A los tiempos tenemos a alguien que está recorriendo el país, que visualiza nuestras costumbres, y a él le va a acompañar Nelson Baldeón para tratar esto de la cumbre del COP26. Nelson está también trabajando en ese tema. Y señor embajador, un gusto saludarle, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, coméntenos primero su visión de este Ecuador que ya lo va conociendo y al que también le vamos conociendo a usted. Bienvenido, señor embajador, buenos días. Muy buenos días, Francisco, y gracias por recibirme hoy en su programa. Bueno, me encanta el país. Estoy explorando alrededor de Ecuador y he visto la potencial en el país y especialmente en términos de cambio climático, porque tiene una biodiversidad aquí que es muy única en el mundo, porque tiene la sierra, el páramo, tiene la costa, tiene las Islas Galápagos, entonces, y Amazonía, por supuesto, y entonces tiene mucho para proteger. Y eso es porque es un año sumamente importante para Ecuador y para el mundo. Somos en el Reino Unido, somos los anfitriones en este momento de la cumbre de G7, de los líderes del mundo, y están hablando, entre otras cosas, del cambio climático y qué podemos hacer más para proteger nuestro planeta. Al fin de este año somos o seremos los anfitriones de la cumbre del COP26, la cumbre, el evento más importante en el mundo por luchar contra el impacto del cambio climático. Y este año es más importante que nunca, porque estamos saliendo, todos nosotros estamos mirando a la salida de la pandemia. Y todos nosotros necesitamos recuperar y reconstruir nuestras economías en una manera más verde, más sostenible y más responsable y más resiliente. Y eso es porque tenemos 4 prioridades para esta cumbre de COP26. Es que todos los países deben que bajar las emisiones hasta el 2050, porque necesitamos mantener la temperatura no más de 1.5 grados centígrados. Entonces, eso es muy importante para evitar más impactos negativos en el cambio climático para nuestro planeta. La segunda prioridad es la adaptación. Eso es cómo podemos ayudar a la adaptación del impacto del cambio climático en nuestras comunidades y en nuestros hábitats naturales. Eso es para decir cómo podemos proteger y conservar la biodiversidad que tenemos en nuestros países. La tercera prioridad es la movilización del financiamiento verde. Eso es que cómo podemos dar más acceso al financiamiento para hacer proyectos contra el impacto del cambio climático, para ayudar, para conservar, para cuidar nuestro planeta y nuestros países. Y la última prioridad, que es más importante que nunca, es que no podemos hacerlo solo. No es que el gobierno británico podría hacer esas cosas solo. Necesitamos la ayuda, necesitamos la colaboración global. Y no solamente de los gobiernos, necesitamos la colaboración entre el sector privado, el sector público y el sector privado. Eso es porque estamos organizando un evento el 24 de junio, conjunto con Nelson Baldeón, para incluir el sector privado en ese diálogo. Porque es por la tecnología, por la innovación, por la creatividad del sector privado que podríamos hacer más avances
y más impacto concreto en la lucha contra el cambio climático. Pero necesitamos empezar ese diálogo ahora y necesitamos enfocar en lo que pueden hacer las compañías privadas para ayudar con la baja de emisiones, para evitar el daño de los plásticos de único uso en todos los países. Eso es porque este evento es muy importante en este momento aquí en Ecuador. Y entonces le quiero plantear, señor embajador, si usted me lo permite, al señor doctor Nelson Baldeón, representante del MILT Global Consulting, además del sector privado, esta visión, esta propuesta de 4 ejes que plantea el señor embajador y nos dice, ¿no? Esto no puede hacer solo el gobierno inglés, lo tiene que hacer todo el mundo. Nos está poniendo una, digamos, además, previa a la cumbre del calentamiento global, nos está poniendo unos retos y entonces en el Ecuador, ¿qué se plantea y cómo convocar al sector privado? Nelson, bienvenido, buenos días. Francisco, muy buenos días, señor embajador, muy buenos días. Primero, agradecer la oportunidad en este prestigioso medio de comunicación, poner este mensaje urgente realmente para la humanidad. Creo que de alguna manera el calentamiento global es un hecho, se está viendo las consecuencias del calentamiento global y si no hacemos y tomamos acciones urgentes, no para mañana, para hoy mismo, creo que lo inevitable es tener una sociedad caotizada por el tema. Solo el hecho de las migraciones por la desertificación de suelos nos hace repensar qué va a pasar en el mundo con estas grandes cantidades de seres humanos que están buscando alimentación, agua, comida, justamente para poder satisfacer sus necesidades. Y es una corresponsabilidad. Creo que la confianza que nos ha dado el señor embajador y el tomar más que todo el Reino Unido esta iniciativa, este liderazgo para poner sobre la mesa esta cumbre mundial donde realmente la alegría es que Estados Unidos nuevamente se vuelva a unir al grupo de países ha manifestado líderes ya, ¿no? para tomar esa política. Sí, ya es público y oficial, digamos así, que el retorno de los Estados Unidos al acuerdo. Efectivamente, justamente, y eso da alegría porque realmente creo que al tener el conocimiento científico se podría mitigar un cambio climático que se viene. El cambio climático yo pienso que es irreversible, lo que tenemos que hacer es mitigar. El mejor ejemplo es cuando trabajamos todo el planeta en conjunto para cerrar el hueco que se estaba produciendo en la capa de ozono en los años 80, 90, y lo logramos, se logró cerrar. Creo que ahora la lucha es en conjunto para evitar que el planeta llegue al 1.5 grados más de temperatura, que es una temperatura que ya no es óptima para la supervivencia de la raza humana. El planeta seguirá miles de años más. La raza humana es la que está en peligro. Señor embajador Campbell, entonces, este acuerdo con la empresa privada, y permítame ponerle una cosa que el señor presidente Lasso lo ha dicho al hablar con los empresarios. En el Ecuador se discute el tema del diésel y sus precios en general, y le pongo exclusivamente del diésel, que es una especie de bandera, digamos así, ¿no es cierto? Pero se debería tratar como combustibles fósiles. Y el señor presidente ha dicho, miren, el Ecuador produce energía eléctrica y tenemos suficiente. Hay que ir a ese cambio. Los empresarios privados deberán buscar entonces financiamiento para eso. ¿Cómo observa usted desde el gobierno del que usted nos representa aquí en el Ecuador, que esas posibilidades se den, que se puede encontrar, como usted ha dicho, el financiamiento para estas nuevas tecnologías, para estas nuevas, yo diría, también qué sé yo, el cambio de motores, por ejemplo, como ha dicho el propio presidente, ¿no? ¿Es eso una de las cosas que se pueden debatir en junio? Bueno, sí, eso es un tema muy importante. Es la transición energética. Yeah. Es la transición desde los fósiles hasta algo más limpio. Pero no es para decir que podemos hacerlo mañana, porque todo eso es un proceso, toma tiempo.
Entonces, pero aquí en el país ya tiene mucha energía renovable. Tiene hidroeléctrica, tiene eólica, tiene solar. Pero hay otras opciones también. Tiene turbinas marítimas, por ejemplo, porque tiene una costa larga. Y entonces hay otras opciones. Y entonces, para bajar las emisiones, debemos que pensar, por ejemplo, en la transición del transporte hacia el transporte eléctrico. Eso es lo que hicimos en nuestro país. Tenemos un compromiso para no vender más vehículos de combustibles, de motores combustibles después del 2030. Eso no es para decir que no puede utilizarlo, porque no podemos cambiar todo de día a noche. Pero lo que estamos haciendo es un movimiento a los vehículos eléctricos. Y eso es lo que han dicho una gran cantidad de países, y está aumentando la cantidad de países alrededor del mundo que quisiera hacerlo. Aquí en Ecuador, por ejemplo, hemos visto que algunas municipalidades están investigando cómo puede cambiar y transicionar su transporte público a transporte eléctrico. Entonces, no es para decir que podemos echar los combustibles fósiles mañana, pero necesitamos empezar en el proceso, en el camino ahora, si queremos ver las acciones concretas en algunos años. Entonces, sí, el financiamiento verde para apoyar a esos proyectos es una parte fundamental de la cumbre en noviembre. Y sí, podríamos hablar de eso el 24 de junio, porque es una parte de nuestra estrategia para todo el mundo. Y estamos hablando con socios como aquí en Ecuador, con el gobierno, estamos hablando con otros gobiernos alrededor del mundo. ¿Cómo podemos hacer un fondo global para dar acceso a los países mundiales para recibir los fondos necesarios para empezar estos proyectos para la transición energética? Porque si no hay los fondos, entonces no podríamos hacerlo. Eso es, podríamos hacerlo en algunos países, en otros. Claro, pero si hay una estrategia global, entonces, claro, ahí es mucho más factible. Nelson, ¿cómo podemos entonces para el 24 de junio, quiénes están convocados? ¿Cuáles son, además de los parámetros que nos ha dicho el señor embajador Campbell, qué más se puede proponer desde el sector privado? ¿Qué se puede discutir para tener esta estrategia, tomando en cuenta esta transición energética? Y pongo otro tema adicional, tomando en cuenta la generación de empleo también, y por lo tanto, por ejemplo, en nuestro país, el turismo del que el señor embajador siempre hace gala de conocer, de acercarnos, y es bueno porque es un motor de convocarnos a conocer el Ecuador más profundo que nos hace el señor embajador Nelson. Yo creo que el primer objetivo es que el ecuatoriano se saque del chip que nuestros recursos son ilimitados. Los ecuatorianos decimos que tenemos un país tan rico que cuando vamos por la costa solo levantamos la mano y recogemos un plátano para comer. Yo creo que los recursos son limitados y eso lo está demostrando justamente lo que está pasando en el planeta. El haber organizado este conversatorio donde vemos el compromiso de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, el señor ministro, nos da mucha relevancia porque yo creo que son dos entes que se ponen la política pública en función de que se hagan las leyes necesarias para que los empresarios puedan producir con estas condiciones viables, para poner en la cadena de valor ciertos grados, ciertos requerimientos mínimos, sobre todo, por ejemplo, en el uso de carros que utilicen combustibles fósiles, que son los que contaminan. Algo que yo le escuchaba al señor embajador, es importante saber que en los tratados comerciales incluso ya se están poniendo cláusulas donde la cadena de valor ya se minimice el uso en la cadena productiva se minimice el uso de combustibles fósiles. Por ejemplo, un atún limpio. ¿Qué significa el atún limpio? Donde ya los transportes sean eléctricos y no generen
emisiones de CO2, que son los que generan el efecto invernadero. Y creo que de alguna manera lo otro importante y lo relevante del evento es que vamos a tener empresas del sector petrolero, del sector de la Cámara, del sector empresarial ecuatoriano y hasta la banca, porque creo que todos somos corresponsables, las grandes industrias que generan trabajo, fuentes de ingreso en este país, tienen que decirnos qué medidas están tomando ante este cambio climático que es dramático. Realmente la desertificación de suelos, la contaminación en los mares es extremadamente grave, que creo que no entendemos la magnitud de lo que está Nelson, pasando en el planeta perdón, y las Nelson, empresas. en el tema este de Sí. financiamiento, la banca privada podría crear también una línea de crédito, como ha dicho el embajador, de financiamiento verde. Se podría generar también desde la banca privada y por eso es importante. El mismo hecho de la transición de motores a diésel a motores eléctricos, por ejemplo, en la acuacultura, sería ideal, ¿no? Los camarones, la pesca en general. Creo que justamente es el objetivo, que las empresas Ya. comiencen a concientizar de que no solo es el hecho de que vamos a producir en Ecuador, nuestra balanza comercial también depende de mucho producto exportable. Y repito, los tratados comerciales ya piden cláusulas mínimas de producción limpia. En algún momento dado fue que no tengan esclavitud de niños, en las plantaciones de banano, cosas así. Entonces ya hay que comenzar a pensar que los requerimientos para exportar productos justamente será que no se generen emisiones de carbono, que es justamente la corresponsabilidad que tenemos también los empresarios de generar en las cadenas de valor este tipo de mínimos, acuerdos mínimos para generar productos que yo diga que son limpios. Además, también viene la conciencia del consumidor. El consumidor tiene que ser inteligente para demandar productos que realmente no le afecten a su salud y a la de las nuevas generaciones. Señor Sí, embajador, Francisco, sí podría sí, ser, sí, que justo iba donde sí usted podría ya decir algo quería plantearle, sobre el señor embajador. financiamiento. Sí, quería plantearle justo a usted el 24 de junio y ahí le pido también sobre el tema del financiamiento, tanto privado como de los organismos multilaterales, como ayudas de gobiernos como el que usted representa, fondos europeos, por ejemplo, y de muchas organizaciones que están dispuestos a trabajar en esto, que ya tienen muchos años visualizando lo que nos pasa, embajador. Sí, exacto, Francisco. Eso es lo que quisiera decir, que todas las instituciones financieras internacionales ahora tienen el cambio climático y el impacto del cambio climático en su corazón. Es al centro de su trabajo, es una parte fundamental de su financiamiento. Entonces, cuando los bancos internacionales están mirando a un proyecto, están mirando también cómo es verde, cómo es sostenible, cómo no daña a la biodiversidad a un país. Entonces, esa parte es fundamental como cuando movemos adelante. Pero también, como ha dicho Nelson, los clientes, los compradores, especialmente los jóvenes, son mucho más conscientes que nunca ahora. Están mirando la etiqueta en sus productos. ¿De dónde viene? Ese pescado viene de una pesca sostenible. Sus muebles viene de una forma de madera sostenible o no. Entonces, y si no los compran. Entonces, es muy importante que las compañías entiendan ahora que los clientes son mucho más conscientes y es que el público ahora está esperando el sector privado para tomar el liderazgo en cambiar la mentalidad en el mundo y cambia cómo pueden ser más sostenibles. Eso es porque organizamos este evento, porque ahora es la hora por el sector privado. Ellos tienen la innovación, ellos tienen las ideas, podrían encontrar la tecnología para cambiar las cosas aquí en el país, para evitar los plásticos de único uso. Hay tecnología en el mundo, tiene que buscarlo
Y nosotros y otros gobiernos, otras entidades están aquí para apoyar. Eso es porque estamos hablando con el gobierno, en la nueva administración, porque ellos están en la misma página que nosotros. Debemos que empezar el trabajo ahora, debemos que tomar acciones ahora para preservar, para cuidar nuestro planeta y especialmente la biodiversidad ecuatoriana. Señor embajador, Nelson nos decía, hay que tomar conciencia en el Ecuador de que sí, somos un país rico, megadiverso, pero que no es inagotable. Pero si no es inagotable para el Ecuador, no es inagotable para el mundo. Y esto que usted nos hace notar y nos recuerda que hay más conciencia en el consumo, puede llevar a una estrategia en cambio de calificar entonces como un país que respeta todo esto y al que se le puede comprar y mejorar las negociaciones, señor embajador. Bueno, hay calificaciones que pueden tener por sus productos. Yo sé, por ejemplo, hay un ejemplo aquí en Ecuador donde el sector pesquero está trabajando, está trabajando sobre la calificación del Marine Stewardship Council, que es una calificación reconocida internacionalmente para confirmar la sostenibilidad del producto. Hay otros que se llama el negocio justo, el Fair Trade, el Rainbow Trust, hay otras cosas. Y entonces eso es lo que puede hacer aquí en Ecuador para empujar la confianza del consumo. El 24 de junio, Nelson, se juntarán para conversar, para visualizar, para tener propuestas como premisas para el COP26 en noviembre. ¿Quiénes están convocados? ¿Cómo va a ser el mecanismo? Nelson, si nos explica, es una invitación, podrán ir alumnos de las universidades para enterarse de los temas. ¿Quién nomás están convocando, Nelson? Bueno, básicamente por la pandemia tenemos que seguir protocolos estrictos de bioseguridad. En el estudio donde justamente se generará este conversatorio es un número limitado de personas, justamente stakeholders que pueden generar un cambio. Entre ellos está invitada la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, el señor ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, que generosamente han donado este tiempo para poder escuchar a los empresarios. Está el Banco El Pichincha, está Schlumberger, Gran Tierra, el Comité Empresarial Ecuatoriano como panelistas para ver qué iniciativa están tomando, y eso nos ayuda a equilibrar. Mira, Francisco, solo un tema. La pandemia nos ha demostrado que sin trabajo se generan caos sociales intensos, muy intensos. Entonces yo creo que tenemos que repensar cómo vamos a generar trabajo respetando el ambiente y generando esta ecoeficiencia. Por ejemplo, si yo utilizo madera, tiene que ser replantado el árbol y no dejar solo desertificado el suelo. Y es un modo híbrido. La idea es justamente, como tú dices, nos estamos apoyando de muchos medios de comunicación. En este caso, la revista Líderes transmitirá a través de las redes sociales, del Facebook Live, este panel a partir de las 8:30 de la mañana, el día 24, donde justamente se interaccionará, y estos comentarios tanto de la política pública más la empresarial nos harán sacar conclusiones que nos permitan desarrollar mejor política pública y se genere un compromiso y un verdadero propósito. Yo creo que el propósito es el secreto de esto, donde tengamos el propósito de cuidar el planeta más conscientemente. Bueno, señor embajador, entonces el 24 de junio usted va a tener una primera visión de lo que es el Ejecutivo, el Legislativo y los empresarios. Lo van a transmitir, ha dicho Nelson, vía las plataformas. Estarán unos invitados a lo mejor en este foro. ¿Usted encuentra apertura, conciencia, y me permito decirle así, olvídese un poquito, ya se lo siente ecuatoriano, no es el embajador del Reino Unido, siente que los ecuatorianos estamos conscientes de lo que nos está pasando en el tema climático, en el tema de los retos estos de cómo producir más y mejor? Estoy seguro que los ecuatorianos están conscientes del impacto del cambio climático.
porque han visto de primer mano en algunas regiones. Por ejemplo, ayer estuve hablando con los productores de papa aquí en el país y ellos me han dicho que están mirando el impacto del cambio climático en cambios con la tierra, en cambios de cuánto hay la cantidad de sol o lluvia o lo que sea. Hemos visto las inundaciones en la costa. De vez en cuando es por razones de la niña o el niño, pero también es el impacto del cambio climático, cómo está cambiando nuestro planeta. Sí, yo pienso que los ecuatorianos están conscientes del impacto, pero todavía no están conscientes en qué pueden hacer, qué necesitan hacer ahora para evitar más impacto negativo en el futuro. Eso es lo que estamos haciendo el 24 de junio. Estamos empezando el diálogo entre el sector privado y el sector público para que podamos juntos empujar esas prioridades, esas necesidades para proteger el medio ambiente aquí en el país. Y no es solamente para cuidar una playa o es para cuidar un guacamayo o algo así. Es para cuidar la vida de la gente. Porque si no podemos tomar acciones ahora contra el cambio climático, no habrá agricultura de la forma hoy en día en el futuro, aquí en Ecuador. Tiene que cambiar, tiene que modificar. Y entonces necesitamos tomar acción ahora. Eso es porque es muy importante para incluir el sector privado, porque es una acción por todos nosotros. Es una colaboración de todo, del sector privado, del sector público, de la sociedad civil, de todo el mundo, porque no podemos hacerlo solo. Entonces necesitamos tomar acción conjuntos y necesitamos implementar esas acciones conjuntos también. Señor embajador, don Christian Campbell, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir. Al doctor Nelson Baldión también muchas gracias. Éxitos el 24 de junio, vamos a hacer un seguimiento y a lo mejor también luego hacer una evaluación y tener unos puntos de los que puedan llevarse desde el Ecuador hacia la cumbre de noviembre, ¿no? Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, Francisco. Gracias, el doctor Nelson Baldión. Un gusto saludarle. Gracias, Francisco, por su tiempo y por permitirnos este espacio. Un lindo día. Gracias. Han estado con nosotros el señor embajador del Reino Unido en el Ecuador, don Christian Campbell, y el señor doctor Nelson Baldión, representante del MIT Global Consulting. Ya regresamos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario.